Vamos a presentar ya a nuestra invitada. Creo que es una persona que nos puede explicar muy bien, nos puede dimensionar muy bien el rol de la mujer en estos procesos electorales. Quiero presentar a Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, ex diputada. Hoy nuevamente entra al ruedo político para aspirar a llegar a la Asamblea Nacional a través de las candidaturas por libre postulación. Ana Matilde, muy buen día, bienvenida a Mesa Periodista. Quiero empezar Buenos preguntando... días. Buenos días, Fred. Buenos días a los tres, a todos y a los oyentes también y a los televidentes de esta mesa de periodistas. Gracias, Ana Matilde. ¿Por qué nos cuesta ver a mujeres participando de la política, de los procesos electorales? ¿Es por un problema realmente propio de que definitivamente hemos tenido una sociedad que ha dejado a un lado el desarrollo de la mujer? ¿O es realmente el sistema político también que obstaculiza la capacidad de que la mujer pueda hacer realidad sus aspiraciones o participar en estos procesos políticos? Buen día, le escucho. ¿Qué está pasando con la mujer en los procesos electorales? Todas las anteriores y muchas más. Definitivamente no es necesariamente un tema de la preparación de la mujer. Creo que la mujer desde finales del siglo XIX, del siglo XX, con mucha fuerza, la mujer fue entendiendo que la educación era su principal forma de salir de ese subdesarrollo en el que las distintas sociedades la tenían sumida. Y la mujer empezó a estudiar y la mujer estudió y se graduó de la universidad y con los primeros puestos o sea, la mujer entendió que la educación era un mecanismo, era un medio para alcanzar un fin. Pero viene la otra serie de barreras que son las estructurales en los sistemas democráticos, en los que no son inclusivos y que ustedes saben que, bueno, la mujer fue alcanzando el voto apenas ser ciudadana, y esto un poquito de historia, ¿no? Pero para no irnos tan atrás ni hacerlo tan denso, pero el tema de que nosotras entramos a la vida política no como subordinadas de nuestros maridos, es decir, no podíamos tener ni siquiera un candidato propio. Si había un candidato, las mujeres votaban como votaban sus maridos o sus padres. Todo eso fue evolucionando. La mujer se convierte luego en actora, pero no en actora directa a la política. Cuando se empieza a democratizar, vamos a hablar acá de América Latina, cuando se empieza a democratizar América Latina, la mujer venía ya participando en bases sociales, en temas sindicales. Las izquierdas tenían mucha posibilidad porque las mujeres luchaban por el agua potable, por el tema ambiental. O sea que movimientos sociales y de base permitían la participación política. Pero cuando ellas quieren dar el salto entonces a tener impronta en la vida política, son estigmatizadas, que si el tema de la izquierda y demás. Pero allí habían podido tener algo de formación. Las demás poco a poco fueron incursionando, pero ustedes recordarán que hay una diferencia en el ideario colectivo incluso que tiene que ver con los estigmas. Y cuando un hombre sale a la vida pública, si usted busca la definición de hombre público, es un hombre que tiene influjo, influencia, impronta en la vida social y política. La definición de mujer pública es la que tiene servicio social, sexual, o tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Bueno, nada más eso que parece meramente semántico y que parece meramente una cosa que es como cultural, tiene un impacto importante en la decisión que puede o no tomar una mujer de salir del entorno de protección de su vida privada, donde se desarrollan los roles tradicionales, biológicos, el de madre, por ejemplo, y el rol social de esposa, por ejemplo, de hija, donde hay un ambiente, en teoría, de protección. Después hemos descubierto que ni ahí somos protegidas y que ahí también somos vulneradas. Pero ese es otro debate. Pero es otro elemento a tomar en cuenta también. Pero cuando la mujer sale de ese espacio protegido, entonces se somete, se expone, se arriesga al estigma social de las descalificaciones. Eso no toda familia lo aguanta. Muchas mujeres, aunque tengan el deseo de participar, tienen esa decisión que tomar siempre para escoger entre, por ejemplo, familia y trabajo, después trabajo y política, después familia, trabajo y política, la reputación, el nombre, eso que entre comillas señalo, la sociedad ha establecido como la reputación, la buena reputación. Bueno, ¿eso qué es? ¿A dónde está definido? ¿Quién lo establece? ¿Quién decide qué es buena reputación? Entonces, no sé si me explico, todos esos factores inciden en la toma de decisión para las mujeres, y uno que es fundamental
son los recursos económicos. Precisamente por todo el rezago social que ha tenido la mujer en la vida económica, social y política de las cuasi democracias, sobre todo en América Latina, uno de los segmentos más empobrecidos siempre han sido las mujeres. Y si usted le suma la característica de mujer, ser indígena o ser afrodescendiente o tener alguna discapacidad, ni se diga, la pobreza es aún mayor. Entonces, cuando las mujeres decidimos participar en política, hay decisiones que no podemos tomar solas. Involucra a la familia, involucra no solo una misma, vamos a empezar por una misma, saber todos los riesgos y a todo lo que se enfrenta, la descalificación, los ataques, los señalamientos, pero eso tiene una repercusión en la familia, no solo en la psiquis personal, sino también en la psiquis de la familia. Entonces, ¿cuánto estás tú dispuesta a sacrificar el bienestar, la tranquilidad, la paz de la familia, y cuánto está dispuesta la familia a soportar y hasta dónde todos esos ataques? Porque a ningún esposo, a ningún hijo le gusta estar escuchando cosas de su madre, cosas inventadas y cosas que estén diciendo de su madre en la calle o en los medios, etcétera. Todo eso cuenta. Y después viene la parte del dinero. O sea, la mujer históricamente, cuando no podía ejercer el comercio, porque Panamá fue parte de esa corriente mundial en que la mujer estaba sometida a las decisiones de sus padres o de sus maridos, y las mujeres no podíamos ni participar en el comercio, no podíamos heredar, no podíamos ni siquiera abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Todo eso nos trae con un rezago con relación a los varones en el desarrollo de la vida en sociedad. Entonces, cuando la mujer entra, no entra ya siendo la dueña de la empresa, ni con grandes caudales, entonces siempre tiene que ir a tocar la puerta a alguien. La mujer no está preparada para pedir dinero sin que no esté sometida a los estereotipos sociales, y que muchas veces quien tiene que dar dinero, quien tiene dinero para dar, es el varón, y que el hombre no vea a la mujer como un objeto. Entonces eso también la coloca en una posición de vulnerabilidad para ir a pedir dinero. Hay que estar muy empoderada, tener cierta trayectoria, cierta capacidad, relaciones sociales, un estatus en una sociedad, un estatus determinado, para poder tocar la puerta de otros varones que no son ni tu marido ni tus padres, para ir a pedir dinero y salir de ahí con la misma dignidad que entraste, o todavía más porque la has tenido que utilizar. Entonces, todas esas cosas se expone uno nada más como un marco referente a lo que podemos hablar. Y, por supuesto, están entonces las barreras estructurales, ¿no? El sistema y lo que el sistema mismo impone. Ana Matilde, perdón, Fernando, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Fernando. A ver, creo que están bien identificadas las causas, pero igual sus expectativas, para no hablar de las mías, no eran mayores a nivel de participación. O sea, de un lado están las causas que impiden, que actúan como barreras, pero del otro lado está la fuerza, no sé, digamos, emergente del papel de las mujeres, que no solamente son cuantitativamente proporcionales, sino que si vamos, por ejemplo, a la educación, sabemos que más mujeres que varones se gradúan en las universidades, que cada vez, o sea, hay una realidad profesional importante que no se está reflejando en la participación política. Por cierto, no solo a nivel de libre postulación, sino también incluso en los partidos. Pero estamos temprano, Fernando. Yo creo que sí va a haber. Yo creo que va a haber. Todavía falta más de un mes para que, por ejemplo, las que van a optar por el camino de la libre postulación, es decir, que no militan en ningún partido, o aquellas que, habiendo estado en partido, no tuvieron oportunidades, su partido las decepcionaron, o en sus partidos no llevan chance, como quien dice, y se salen de sus partidos, pues, y deciden, pero les gusta la política y quieren seguir en ella, y participan a través del vehículo de la libre postulación, o aquellas como en mi caso, que nunca hemos estado inscritas en ningún partido político, pero estamos en la vida política, en la vida social,
en la vida pública, estamos participando y No en la para definición alcanzar, clásica de la vida pública de una mujer. obviamente, por eso hice aquella aclaración al inicio, ¿no? Pero todo eso es parte de todo lo que uno se tiene que enfrentar. Obviamente cuando se está más joven todavía esas cosas debilitan, cuando ya uno está, tiene trayectoria, tienes más años, has estudiado el tema a profundidad, obviamente tú estás dispuesta y lista para resistir esas cosas. Entonces, el tema es que yo creo que sí va a haber en los partidos políticos y todavía en la libre postulación. Falta un mes todavía para presentar la solicitud y puede ser que se están preparando. Obviamente no todo el mundo puede tener toda la documentación lista, quieren estudiar bien los escenarios y además no es una decisión sencilla, que es a lo que me quiero referir. Es una decisión vital. O sea, desde aquellas que involucran no solamente tu estado económico, patrimonial, sino también tu estado mental, ¿no? La cantidad de recursos con las que tú cuentas. Es que el dinero lamentablemente sigue siendo un factor determinante en las carreras políticas. Alfonso Grimaldo tiene pregunta, Ana Matilde. Sí, buenos días. Esta sería, en el caso de que usted se lleve la victoria, la segunda vez que usted ocupa una curul en la Asamblea Nacional. Habiendo tenido la experiencia de esa primera gestión, me gustaría saber cuáles van a ser sus prioridades y sus intereses para esta segunda gestión en el caso de que resulte victoriosa. Interesante esa pregunta porque yo también me la hice y es fundamental porque cuando tú vas la primera vez prácticamente estás como aprendiendo y tu curva de aprendizaje toma tiempo para estabilizarte tú mismo en un medio que, como yo siempre he dicho, como en la cara de toda reina la espinilla estorba, y cuando tú eres como la espinita ahí en el zapato, el sistema te quiere sacar, el sistema hace todo lo posible por anularte o por expulsarte. Entonces, ok, me decían, una golondrina no hace verano, perfecto, pero lo anuncia, decía yo, y evidentemente ahí están los resultados con esa multiplicación de la curul. Que se logra poco, bueno, sí, es que todavía no somos una masa crítica, pero ¿por qué volver? Porque ahora he entendido. Bueno, obviamente me gustaría poder correr a la presidencia de la República. Yo he dicho e insistido en otras oportunidades que estoy en esto porque hay esperanza, porque yo creo que es posible transformar este sistema político en este país y me siento tan preparada y más preparada que algunos varones que aspiran. Pero dicho eso, obviamente haber recorrido ese camino me permite entender que no tengo los recursos para volver a insistir en este momento. Entonces, volver a la Asamblea me permitiría lo que yo le he llamado, por ejemplo, en vez de estar presentando proyectos de ley, utilizar la curul para la concienciación, el proceso de docencia que hay que hacer en la sociedad panameña respecto a la necesaria transformación de un sistema que está en una crisis irreversible, porque su transformación no puede venir de la mano de quienes lo han torcido. No pueden ser los partidos políticos sin confrontación de ideas, no pueden ser los partidos políticos sin la otra cara de la moneda, sin escuchar contraposiciones, argumentos distintos que puedan reformarse. El proceso constituyente es necesario y hay que hablarlo desde esos estrados o esas plataformas que permiten tener incidencia política en el país. También creo que es importante, ahora lo entiendo mejor, la legislación en inversa. ¿A qué le llamo yo con eso? Una legislación inversa es no ir a presentar solo proyectos de ley, es ir a desmantelar el aparataje de leyes que bloquean el desarrollo o que impiden que haya equidad o una correcta distribución de la riqueza, que es lo que tiene a Panamá sumido en la profunda desigualdad, que es la causa de muchos otros males, como el de la corrupción, por ejemplo. También es importantísimo seguir fiscalizando la gestión pública, la gestión desde el Ejecutivo. Allí se hacen leyes y tener esa autonomía de hacer leyes impacta la vida de todos. Entonces, poder presentar proyectos de ley que le hagan contrapeso a las políticas públicas es también una forma de gestionar la cosa pública en beneficio de las grandes mayorías. Esas son mis motivaciones actuales. No, la verdad es... disculpe, termine. No, le decía que, bueno, por supuesto que eso es una suma de muchas cosas, pero estas serían las reflexiones que me llevaron a esto, ¿no? No, y anoto dos elementos de su respuesta que me parecen muy interesantes. El primero es una actividad enfocada a la derogación
o incluso la homogenización de leyes que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, pero el cual muchas veces es contradictorio. Aquí en Panamá Total. tenemos una excesiva abundancia de leyes, la mayoría de las cuales ni siquiera se cumple o la gente ni siquiera se acuerda que existen. Y la verdad sería bueno un ejercicio donde en cierta forma limpiamos la casa y sacamos los muebles viejos. Y, Y si le sumas a esto, Alfonso, perdón, nada más para que por lo favor, sumes en tu argumento, que es válido y complementario, esa inflación legislativa comprende también no solo las leyes que no se cumplen, no solo las leyes que unas matan otras o que se contraponen, que son contradictorias, sino también las que son totalmente incapaces de ser fiscalizadas o ejecutadas por el propio Estado, claro. por el propio gobierno. Me gustaría preguntarle, antes de pasar la palabra a Fernando, un poco más sobre el tema de la utilización de la curul. Uno de los poderes más increíbles que tiene un diputado o una diputada es el hecho de que literalmente cualquier cosa que diga en la curul está exenta de cualquier tipo de persecución judicial posterior. Es más, un diputado en una curul puede legalmente acusar a otra persona de cometer un delito o un crimen sin tener evidencia y no puede ser demandado por calumnia e injuria porque la Constitución protege el discurso que se da desde la curul. Y yo muchas veces siento que la camada actual de diputados de libre postulación no ha sabido aprovechar, Juan Diego Vázquez siendo quizás la excepción más notable, no ha sabido aprovechar esa irresponsabilidad ante la ley que tienen los diputados en la curul para hacer las denuncias con la gravedad y al tono que necesitan los tiempos. El país se encuentra de verdad en una situación muy problemática y la verdad es que el discurso legislativo va a tener que volverse más grave y va a tener que aumentar su seriedad en proporción a la catástrofe que se avecina. Así que me gustaría preguntarle cuál va a ser su estrategia para la utilización de ese poder formidable que trae la curul. Sí, bueno, los estilos no creo que cambien en el sentido de que uno tiene su carácter, tiene su personalidad, a mi edad ya uno la tiene de bien definida. Es decir, yo no me puedo volver de la noche a la mañana histriónica o un poco más, tener otro tipo de comportamiento al que históricamente he tenido coherentemente con mi forma de ser. Sin embargo, usted habrá notado que sin tanto histrionismo, como en algunas curules que se hace para acusar a personas y estar señalando incluso la vida personal y familiar de personas en general, de la sociedad, con una irresponsabilidad total, con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo incluso ni siquiera que ese sea que el texto constitucional tenga esa pretensión, pero ese es otro debate. Pero estoy segura que el día que una libre postulación o una curul por libre postulación utilice así el sistema, ahí sí cambia la opinión de la Corte, estaría segurísima. Pero bueno, aunque esa no es la motivación, la fiscalización sí se puede hacer de una manera libre, bien pensada y constante, como una gota horadando en la roca. Ustedes recordarán intervenciones mías, por ejemplo, como el interrogatorio al director del Seguro Social, el interrogatorio a la Contralora, que en paz descanse en aquel entonces, Bianchini. O sea, sí hay formas, al director del IDAN, cuando se salió con esa barbaridad de las piscinas marginales. O sea, todo uno puede hacerlo, sí es posible, incluso sin tener formas distintas, se puede hacer y es importante para abrir, como usted bien dice, Alfonso, abrirle los ojos a la población. Esa es una tribuna que permite concienciar, hacer docencia, hacer despertar una población que necesita comprender las razones de fondo y no solo de forma de la terrible corrupción que nos golpea, que no es una causa, es un síntoma de causas mucho más profundas que tienen que ver con el modelo desajustado, el modelo económico desajustado, con el tema del el modelo impositivo que es tan injusto y tan perverso. Todo eso hay que revisarlo, pero todo eso hay que hablarlo, todo eso hay que denunciarlo y hay que decirlo. Obviamente, cuando usted está solito, no puedes con tanto tema, ¿verdad? No puedes estar en tanta comisión pendiente de tanta cosa. Yo pensaría que si se logran multiplicar las curules, como hemos visto que se puede hacer, que es posible, se puede tener mayor impronta y mayor fiscalización. Nando. Sí, yo quiero aprovechar su presencia en este programa para hacer algunas preguntas
que tienen que ver con el tema electoral. A ver, yo escuché a un magistrado del Tribunal Electoral decir que la ley electoral no prohíbe a miembros de partidos buscar postulaciones por el sistema de libre postulación, valga la redundancia. Eso puede, y también quiero dejar claro lo que he dicho muchas veces en este programa, que libre postulación no necesariamente es igual a independencia, y que muchos políticos pueden venderse como independientes siendo parte activa de nuestra partidocracia y simplemente buscando por la libre postulación una ruta diferente. En muchos partidos hay que hacer primarias y hay que ganarlas, y ya las primarias en algunos partidos ya se hicieron hace rato con negociaciones, acuerdos, etcétera. Y entonces, bueno, si un político de la partidocracia ve que no tiene opciones a conseguir la postulación, puede que sin dejar de ser lo que es, quiera competir por la libre postulación, porque al final del camino solamente los 3 que recojan más firmas son los que van a acceder a las postulaciones dependiendo del cargo que se trate. Entonces mi pregunta un poco es, la ley deja abierta la posibilidad de que este tipo de conspiraciones se den y que personas como usted puedan ser desplazadas desde los partidos a través de la libre postulación. ¿Qué piensa usted de esto? Totalmente, es correcto. Eso es una distorsión del sistema, porque a ninguno de nosotros, o sea, a ninguna persona que no está inscrita en un partido se le permite entrar en una primaria. Es decir, yo podría tener un grado de popularidad. Pero y decir, sí lo inverso. Sí, exacto. Y decir, bueno, me voy a meter en las primarias de tal partido, me voy a ir. No, eso no se puede hacer. Entonces, claro que es una distorsión que se permita que un espacio que está diseñado para quienes no tienen militancia político-partidista como concepción, ¿verdad? Como concepto, así debería ser, permita que los partidos, miembros de partidos salgan a utilizar esta herramienta. ¿Y qué pasa? Que ellos ya han entendido que es importante bloquear el camino de las personas por libre postulación, y miembros de su partido que después, cuando salen a los 15 minutos, están inscritos, o personas que son muy adeptas a ellos o que corren financiados por ellos, que esto es lo más triste, que el financiamiento venga de quienes financian también a los miembros de los partidos, bloqueen los espacios en la libre postulación, porque metiendo suficiente cantidad, porque hay otro elemento que usted no está contando, Nando, y es que cualquiera que le dé respaldo, ahora ya no es la firma, sino el videíto de respaldo, cualquiera que está en un partido político puede darle respaldo sin salirse de su partido. Exacto. ¿Eso qué significa? Que los propios miembros de los partidos políticos pueden escoger 2 o 3, 4 elementos que no llevan posibilidad aquí, y con el propio respaldo de ellos ocupan los únicos 3 espacios que se puede por cada cargo. Y pueden hacer proselitismo a favor de candidatos de libre postulación, con la finalidad de sacar del juego a determinados candidatos, por ejemplo a usted. Así mismo es, así mismo. Ana, ¿usted cree que ¿Perdón? Sí, el esfuerzo es titánico. Sí. No solo tienes las normas cuesta arriba, sino que tienes un sistema que ha aprendido a valerse de las fallas y trabas del sistema en su propio beneficio. Eso le iba a preguntar, o sea, el sistema blindado para desplazar a los independientes, entonces, totalmente blindado. ¿El sistema incluye, usted me dirá, al Tribunal Electoral o solamente la Asamblea? Porque hay que ser honesto de que muchas de estas reglas fueron incorporadas cuando el debate de las reformas electorales entran a la Asamblea. Pero hay todo un sistema definitivamente de blindaje para evitar el crecimiento, una mayor participación de candidatos verdaderamente independientes. Y es que también no solo es el propio tribunal que no pelea lo suficiente porque en efecto no creen en las libres postulaciones, sino que hay un basamento sobre la base de la partidocracia. Así que, conceptualmente, tampoco es que luchan a capa y espada
por los espacios de la libre postulación, pero es que también nosotros mismos a veces caemos en la trampa del sistema, porque tratando de mejorar aquello que vivimos en la experiencia anterior, uno propone cosas o pelea por cosas o se deja convencer o se convence uno mismo de que hay cosas que son buenas y a veces no terminan siendo tan buenas. Por ejemplo, el tema de que nadie se ha borrado de su partido para firmarte. Entonces uno dice, bueno, es verdad, porque tienes un universo mayor de personas al que puede alcanzar. Pero por el otro lado dices, bueno, pero es que eso mismo puede ser utilizado para que alguien adepto a ellos o que fue miembro de ellos y que les parece que es más fácil tener una relación, un vínculo, alguien que alguna vez estuvo inscrito en un partido, aunque haya salido disgustado un día, no está disgustado con todo el colectivo, así que algunos amigos dejó adentro. Si corre por la libre postulación, le es más fácil ir a buscar el apoyo de esos a quienes piensa que, bueno, que en teoría no irá a atacar a la asamblea. Entonces, todas esas cosas, a veces uno dice, bueno, más tiempo. Bueno, sí, pero es que más tiempo también significa más recursos para nosotros. Entonces, queda uno como entrampado en un sistema en el que, vuelvo, insisto, necesita un proceso de transformación profundo y no solamente las correcciones tibias que se hacen cada vez que se logran modificaciones parciales porque seguimos emparchando un todo. Es como la Constitución. No es tema de pequeñas reformas, porque tiene una base, tiene una columna vertebral que está basada en el momento en que se diseñó. Y es lo mismo que ocurre con el Tribunal Electoral, con el Código Electoral, a mi juicio, ¿no? Alfonso. Mi siguiente pregunta, y la hago de verdad con toda sinceridad, tiene que ver con el tema de estrategia política electoral. Muchas de las personas que van a estar corriendo para el poder en la próxima elección en los distintos cargos propulsados por los partidos políticos van a estar disfrutando, como ya mencionó Fernando, de una serie de ventajas enormes que le concede la ley, y eso sin siquiera hablar de las ventajas extralegales que muchas veces estas personas disponen de para poder llegar al poder. Recientemente el Tribunal Electoral anunció los topes para el financiamiento privado de las distintas campañas. Por ejemplo, para los presidentes son $10 millones, para los diputados 300.000. Pero la verdad es que todo panameño inteligente sabe que al final los candidatos de partidos disponen de muchas otras herramientas para poder otorgar beneficios a sus electores y poder resultar electos. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer básicamente es esta. Con todas estas personas intentando entrar al poder para buscar cambiarlo, ya sea en una dimensión ideológica o de ejecución, teniendo que obedecer las normas y las leyes, mientras que muchos de los candidatos que vienen del oficialismo, de los partidos, violentan las leyes electorales, las sobrepasan, obviamente es un campo injusto, y eso me hace preguntarme si los candidatos de libre postulación no deberían ser más agresivos, más proactivos en la derrota de estos. Básicamente, si yo tengo un cuchillo y tú una pistola, gana el que tiene la pistola, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar un poco en esa equiparación electoral, sabiendo que muchas veces los partidos abusan de su posición para obtener votos? Bueno, todo depende del escenario, ¿no? Si tú tienes una pistola y yo un cuchillo, pero tú estás en mi casa y la luz está apagada, estoy segura que tú te tropiezas y yo no, tú no vas a saber a dónde disparar, ¿no? Obviamente que depende. Lo que yo sí creo es que bueno, la agresividad tal vez es un concepto un poco fuerte y más veces lo que hay que tener es la firme determinación y la convicción de que se puede lograr. Yo ya lo he probado y pensaría que volver sobre los pasos permite un nivel de experiencia que te permite algún tipo de ventajas. Obviamente las estrategias no se publican y uno las tiene, ¿no? Pero las tiene que ir modificando en el camino cuando va identificando los adversarios, que es tal vez otra de las fallas que tiene el sistema, y es que por ahora el sistema nos coloca a depredarnos entre nosotros mismos, porque los únicos que estamos en pre-campaña por definición, porque todo el que está en un cargo público, ya sea de elección popular o por designación, tiene una tribuna para hacer campaña. Cada vez que habla, cada vez que los medios los publicitan, cada vez que hace una pataleta en un lado, todo eso es presencia pública y se va metiendo en el ideario colectivo porque hay una imagen que se puede identificar con un nombre. Así que todo eso es una propaganda anticipada. Entonces, para el que viene de afuera del sistema, obviamente también tiene que empezar a decir cosas que valgan la pena para que los medios lo puedan invitar. Porque si no dice cosas que valen la pena, ¿para qué te van a invitar? Entonces, porque tú no puedes pagar propaganda de ese tipo ahora.
y hay todo un proceso de precampaña en el que tú tienes que lograr primero que nada vencer a otros de libre postulación. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable, porque cuando el tribunal dice solamente los 3 que más firmas consigan, significa que todos los que aspiremos para un mismo cargo de elección estamos en la misma circunscripción peleándonos a la misma, tal vez no los mismos segmentos de población, porque cada uno tiene un perfil que tendrá sus adeptos, pero de todas maneras es en el mismo territorio. Así que claro que es difícil y la estrategia no solamente por agresividad, sino por una estrategia montada en función de los objetivos. Nando. Sí, quería preguntarle, yo tengo una respuesta a esa pregunta, pero me gustaría escuchar la suya, ya que usted estuvo en las entrañas del monstruo. ¿Por qué es y por qué se está volviendo tan superpoderosa la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional? Sí, la comisión de presupuesto a la que yo nunca pude pertenecer porque jamás me dieron un espacio, porque obviamente yo era una sola, y bastante logré poder estar en 4 comisiones la primera vez, el primer año, y eso porque se acuerdan que en ese año, el 2014, hubo muchas impugnaciones y hubo curules que no se ocuparon. Así que la multiplicación era entre menos, así que pude entrar a 4 comisiones. Después, con posterioridad, no. La comisión de presupuesto tiene la gran ventaja de que de alguna manera psicológica y real somete al servidor público que se sienta ahí frente a un grupo de diputados a tener que explicar cómo gasta, por qué gasta y lo que pide, cuál ha sido su ejecución, pero se somete también al escarnio. Pero eso no debería estar en el presupuesto previamente establecido. En el presupuesto está, pero como lo tienes que ir a sustentar, pasas como una especie de examen de grado, ¿verdad? En el que tus examinadores resulta que tienen una plataforma en la que pueden decir lo que quieran. Y yo creo que hay muchos servidores públicos que cuando llegan allí, llegan aterrorizados de lo que les puedan decir del otro lado. Entonces, hay diputados que utilizan ese espacio para golpear al funcionario, para después ir a pedirle un nombramiento, o para después, porque el propio funcionario a veces no sabe bien a qué se está enfrentando. En realidad, si uno se llena de dignidad, hombre, yo una vez como procuradora me retiré de la comisión de presupuesto, ¿verdad? Porque no le iba a permitir al diputado, en ese entonces era Fanovich, que estaba sobre la base de que los casos y que los que se estaba investigando y que los resultados, porque ahí lo quieren presionar a uno para que uno hable cosas que no se pueden decir o que no se tienen que decir en ese escenario. Entonces, ¿cuántos funcionarios hay con esa dignidad o esa capacidad para no someterse ni dejarse someter? Y encima que le empiezan a pedir espacios y nombramientos, y el que cae una vez queda resbalado para todas las veces. Entonces, yo considero que la Comisión de Presupuesto adquiere poder en la medida que el servidor público siente que en la comisión le pueden bloquear lo que tiene programado o lo que tiene pensado, diseñado para tener una gestión exitosa, una gestión con resultados. Sí, yo tengo otra pregunta que tiene que ver, ahora pasando al tema de la coyuntura de justicia, que es otro de los temas que vamos a tocar. Hablando macro sobre el tema de la Corte, uno de los elementos más fundamentales en la historia de la Corte Suprema de Justicia que vamos a estar viendo en los próximos meses es la salida de José Ayu Prado, quien como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia impuso su impronta sobre la ejecución de ese órgano por bastante tiempo. Me gustaría saber 2 cosas. Uno, su opinión de la salida de José Ayu Prado y las perspectivas que eso pueda generar para la Corte a futuro, pero también la posibilidad de que a través de los nombramientos presidenciales futuros se pueda ir corrigiendo el actuar de la Corte Suprema de Justicia y dotándola de mayor institucionalidad. Lo más grave de la presencia de Ayu Prado en la Corte, a mi juicio, fue el hecho de que él llegó ya con las lealtades comprometidas. Ustedes saben muy bien que fue parte de toda una trama en la que se participó para poder sacarme a mí de la Procuraduría General de la Nación. Y en ese sentido, aunque hayan tratado de disfrazar en el tiempo la retribución, queda muy claro que la retribución fue el puesto en la Corte. Y desde la Corte, esa forma de operar o de funcionar
¿verdad? Hasta que yo lo pude conocer bien, porque obviamente cuando yo llegué al Ministerio Público yo también creía en él. Yo también pensé, de hecho ustedes recordarán, yo lo puse como el primer, cuando a mí, yo creé la Fiscalía por primera vez en Panamá de crimen organizado. Y yo pensaba que por el perfil de él, cuando yo entré al despacho que él ya ocupaba, porque él ya estaba en el Ministerio Público cuando yo llegué, él tenía una fotografía de él con otro grupo de personas como vestidos de militares. Yo no sé si eran ejercicios o es que, yo no sé qué era, pero eso me transmitió a mí como una imagen. Yo dije, este fiscal debe ser bien operativo y debe tener una buena relación con los estamentos de seguridad. Es bueno que él sea el fiscal de crimen organizado, por lo menos el primero para empezar a establecer esto. Y después también, ustedes recordarán, también lo puse como en la DIJ. No sé si recuerdan esa parte. Yo sí. Entonces, todo esto era por ese perfil de él. Pero obviamente, a lo largo de, llegado el señor Martinelli a la presidencia de la República, yo pude ver otra característica y es esa de rey muerto, rey puesto, en el sentido de una persona que sus lealtades son transitorias porque son sobre la base de los beneficios. Yo estoy hablando de lo que viví, de lo que vi, de la persona en la que simplemente se le autorizó ir a gestionar por ejemplo, unos puestos en la Fiscalía contra el crimen organizado para poder desarrollar la Fiscalía, y resulta que regresó habiéndose reunido con el presidente. O sea, cosas como que uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Así que para mí él sí marcó una presencia lamentable en la Corte Suprema de Justicia, porque uno escuchaba cada historia y uno sabe, porque lo mismo ocurría en el Ministerio Público cuando yo llegué, que había que desmantelar eso de que tiene un superior y cuando hay la posibilidad de que hay como una escalera de jerarquías y se van nombrando personas de a dedo, y esa posibilidad de que él nombró y escogió muchas personas fuera de la carrera, o sea, unas personas escogidas de a dedo, esas lealtades quedan comprometidas porque esas personas tienen o sienten la sumisión del que le deben el puesto a la persona. Entonces, ahí en el superior, después en el Tribunal Superior, luego en la Corte, luego a nivel de circuito y luego a nivel municipal, y así tienen como una persona en cada lado que es el que toca a los otros. Y bueno, eso es una trama terrible que de verdad, si eso se logra romper, y eso tiene que romperse, y tiene que romperse con la carrera. La única forma es aplicando la carrera como está diseñada para que se pueda concursar por los puestos, para que incluso los que están concursen, para que puedan ser realmente independientes y autónomos en sus puestos. Yo sí creo que es algo bueno que salga de allí. Pero el tema es que esta bien descrita arquitectura de las asignaciones y designaciones se terminó convirtiendo en una arquitectura de la impunidad en el órgano judicial, cuya consecuencia está llegando hasta nuestros días, porque cada caso de alto perfil se pospone, y este es el juego de las posposiciones. Y como creo que escuché ya al procurador Caraballo, ya los casos están del lado del órgano judicial y a veces uno no es capaz de entender cómo la ausencia de un solo abogado o la excusa de quién sabe cuál o de que el pequeño artículo de la cápite de no sé qué terminan dándole 2 meses, 3 meses más de aire a casos que vienen, bueno, desde hace más de 10 años. Como es el caso de Odebrecht. Entonces, y que están aplicando la prescripción. Totalmente. Entonces, bueno, diré que nos aproximamos al fin de una era. Y mire, sí, de una lamentable y nefasta era. Y mire usted, Fernando, que no solamente, esta falla no es solamente atribuible a los elementos técnicos, que habida consideración de que los hay, porque en efecto hay fallas en el sistema viejo. Recuerda que muchos de esos casos son los que se están llevando con el sistema inquisitivo o sistema mixto, exacto, ¿verdad? Que permite una cantidad de recursos dilatorios, etcétera. Claro que el órgano judicial podría tomar medidas entendiendo que la contraparte está apostando a la impunidad, o sea, está apostando a la prescripción y a no enfrentar los juicios, pero que también nos sometemos a la posibilidad de que entre más pasa el tiempo, más toquen a los jueces y que también haya corrupción del lado de los jueces. Entonces, todos esos son riesgos de un sistema, en general de todos los sistemas en América Latina, en el mundo. Digamos que los sistemas anglosajones están un poco más
más protegidos por el propio modelo que utilizan, modelo de persecución, de procesamiento. Pero en Panamá, estos casos de alto perfil que se están llevando en el modelo inquisitivo necesitan el talante del órgano judicial. Ya todos están del lado de ellos. Y uno es esa parte. El otro es que no se puede soslayar la colusión política y económica que hay en todo el sistema, porque parte del deterioro, a ver, el daño es sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es el sistema electoral, no solamente el de los puestos de elección popular, el sistema político en general, en donde los tres poderes se tocan, tienen una colusión perversa en la que precisamente por el modelo que está desde la Constitución, de cómo se eligen, cómo se nombra, quién investiga a quién, etcétera, hay tal perversión, ya está colapsado ese sistema, está dañado, no sirve, que la evidencia es tal que desde el propio poder político y económico se ha transmitido el mensaje que teniendo esos poderes, la impunidad es una mercancía en venta al mejor postor. Y ese mensaje ha permeado a todo lo ancho y largo del sistema político o sistema de gobierno, que incluye todos los poderes. Ana Matilde, el fin de semana vimos a Asunción Alonso, suplente del magistrado Ayub Prado, precisamente, que hoy aspira que sea nombrada como magistrada y participa el proceso de designación o de escogencia de los nuevos magistrados, culpar a los medios de comunicación de la mala imagen que tiene la Administración de Justicia en Panamá. Yo le pregunto, se están haciendo los esfuerzos, más allá de qué papel hemos jugado los medios, se están haciendo los esfuerzos para recuperar la poca credibilidad que tiene la justicia en Panamá. La Corte se ha renovado, incluso tiene una participación de mujeres importantísima, algo que nunca antes se había visto. ¿Qué tiene que pasar para recuperar la Corte, el órgano judicial, la credibilidad que la ciudadanía cree en la justicia panameña, más allá de buscar culpables? ¿Se están haciendo esos esfuerzos para recuperar, para que el ciudadano crea en la justicia panameña? Lo que pasa es que cuando el daño es profundo, los esfuerzos no pueden ser tibios ni pocos, y el daño es profundo. Ahora bien, yendo al inicio de la pregunta, Asunción Alonso, a quien he conocido profesionalmente, le tengo respeto, aprecio, pienso que lo que yo creo que ella quiso decir no está equivocada, que muchas veces se manejan términos que no se conocen y que desde los medios se explican o se analizan casos sin el conocimiento, eso es, hasta ahí punto, es verdad. Pero que eso sea la causa de la mala imagen, eso es equivocado, totalmente equivocado. Es decir, esa no es una causa, eso es una consecuencia de la mala imagen, el hecho de que incluso personas que no son técnicos o no dominan el tema quieran opinar y se sientan obligados a opinar, porque es un imperativo ético tratar de combatir lo que a todas luces está afectando el sistema en general, y es el hecho de que haya este convencimiento de que en Panamá no hay consecuencias para el delito, o que nada pasa, o que cuando se tiene mucho dinero o se tiene influencia política, la justicia no te alcanza. Entonces yo creo que en eso se equivocó. Ahora el 31 de diciembre sale el magistrado Ayub Prado. Prácticamente es verdad, empieza una nueva era. Debe empezar una nueva era en el órgano judicial, en el pleno de la Corte por lo menos. DAP, después de Ayub Prado, vamos a ver. Ajá. ¿Cree usted que a partir del 1 de enero del 2023 las cosas van a mejorar? Deberían, en teoría. Ya hemos visto algunos pequeños indicios con el cambio de presidencia a la magistrada María Eugenia López, en el sentido de, por ejemplo, tener el carácter para imponer la carrera judicial, que se empiecen a practicar los concursos, el Ejecutivo ha dotado algo de recursos, todo eso son cambios, ¿verdad? Porque también usted sabe que desde el Ejecutivo se controla todo, en el sentido del presupuesto, ¿verdad? A todo funcionario que quieren de alguna manera que fracase en su gestión, le recortan y le limitan. Yo eso lo viví, eso sí lo puedo explicar perfectamente porque hasta me llegaban los cuentos de que así mismo se reían y lo decían. Y simplemente uno tenía que estar haciendo traslado de partida, recortando aquí, dividiendo una posición en dos, en vez de tener una fiscalía superior, armaba dos de circuito para poder crear. O sea, tenía que jugar malabares con el presupuesto y ser creativa para no salirme del marco de la ley,
hacer solo lo que la ley me permitía, pero además poder tener recursos para multiplicarlo poquito para muchas cosas. Así que realmente se controla. Pareciera que ahora se ha soltado el dinero necesario para la implementación de la carrera y ese es un paso importante y una decisión que no se podía dilatar más. Esperemos que esa no sea la única medida. Los procesos disciplinarios son fundamentales. En el órgano judicial tiene que haber la capacidad de la corrección inmediata del propio sistema para poder expulsar de él a todo miembro que no le haga honor a la alta investidura que significa administrar justicia. Y alta responsabilidad también. Ara Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, ex diputada, ahora vuelve al ruedo y corre como aspirante a la libre postulación en las próximas elecciones. Ana Matilde, muchas gracias. Gracias por el análisis de la coyuntura política y de la situación de justicia. Muy buen día. Gracias por la invitación. Buenos días. Bien, son las